Muy buenas tardes a todos, a todas. Quiero agradecer el espacio que se nos brinda a los ponentes en una nueva dinámica de legitimar el discurso a partir de un medio digital. De la misma forma, agradezco a la diputada Carla Yuritsi Almazán Burgos, secretaria de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Diputados, este espacio para cada uno de los ponentes que buscamos transmitir el conocimiento a través de temas de gran apertura, y en mi caso, el caso específico de su servidor es hablar de un tema que ha generado mucha controversia, mucho conflicto, muchas formas estructuradas y muchos teóricos que han tratado de cimentar su esquema de aprendizaje a través de explicar a un ente tan complejo, tan polisémico, pero también tan analítico. Y hablo del Estado. Y en mi caso, en el caso muy específico de su servidor, he tenido siempre una gran estructura abierta a un diálogo donde las ideas deben encontrarse y debe darse sentido a esta idea del Estado. Primero, decirle a todos los abogados que el debate se da de forma abierta porque para cada uno de los docentes que imparten en diversas asignaturas, llámese filosofía del derecho o teoría del Estado o teoría general del Estado, han tratado de definir a este concepto o a este ente bajo estructuras ya muy establecidas o muy dadas. Y es aquí donde justamente nace la idea de estudiar a este fenómeno, a este ser, a este ente, para poder ir hilvanando ideas nuevas y también ir creando un campo de acción nuevo dentro de la ciencia. En la primera parte, y estructurando el pensamiento que se plantean los abogados, o en este caso los licenciados en Derecho, el Estado tiene características o elementos muy establecidos. Por ejemplo, en la primera parte se habla de lo que llamaríamos el territorio, el gobierno, la sociedad y las leyes. De esta forma podrían plantearse o situarse el ejemplo de dar a los elementos que componen al Estado y de esta forma tratar de solucionar la forma en la que se podría definir. Sin embargo, desde la condición en la que representa su servidor, creo que era muy importante establecer de dónde surge la idea del Estado o cuál fue la primera interpretación que le da sentido a la idea del Estado. Y entonces, como todos ustedes saben, el conocimiento siempre se centra o se basa en el cimiento teórico que nos dan los griegos. Muchos recuerdan a los griegos y parece que los griegos, en su sentido, tienen un esquema ya muy establecido en tres grandes pensadores. En este caso hablamos de Sócrates, Platón y Aristóteles, que a ellos siempre los enunciamos como los grandes pensadores de la etapa humanista de esplendor. Sin embargo, antes de ellos, ya delatado, ya generado un contexto amplio, ya creando una historia, Aristóteles nos plantea que detrás de ellos hay otros grandes pensadores que le dan sentido al actuar de algo que es una percepción hereditaria. Y en este caso el conocimiento de los griegos viene siendo eso, porque una vez que nosotros cimentamos la idea del Estado, planteamos que la ciudad-estado puede ser el esquema primario de la forma en la cual se podría anunciar históricamente la apertura de este fenómeno, de este ente totalitario. Sin embargo, detrás de la idea de la polis habría otros cimientos, y es que también tendríamos que ir haciendo notar que los griegos, desde su perspectiva, tenían una figura muy clara, que era cómo otras civilizaciones se venían desarrollando a través del tiempo. El caso propiamente de lo que sería Sócrates, Platón y Aristóteles sería un eslabón dentro de lo que se plantearía como un esquema de la herencia que se genera o que se da a través de otros grandes pensadores. Pero estos otros grandes pensadores también tuvieron una forma estructural de ver a las civilizaciones previas como aquella que les permitieron entender a las polis, que las polis no eran más que las
unidades administrativas o las unidades que tenían una percepción única que le permitían vivir a cada uno de los estados bajo una actividad única. Por ejemplo, si hablamos de la idea del estado cimentado en el origen, que son las polis primarias tendrían que ver con la actividad a la cual ellas estaban encaminadas. Claro ejemplo, por ejemplo, es Atenas, donde se encontraba el centro medular de la ciencia, del arte, de la cultura, de la filosofía, del pensamiento. Por otro lado, también encontraríamos a otra polis que sería Esparta, y Esparta tendría una característica, y esa característica sería probablemente que ella se encargaría de la defensa de las otras polis, ya que su esquema estaba enfocado a la condición militar. Asimismo, otra polis que pudiera ser Delfos se encargaba de medir bajo una condición de los dioses cuál era el destino de cada uno de los hombres, así como Olimpia, que era donde se llevaban a cabo los Juegos Olímpicos, así como Siracusa, que era donde se encargaban de almacenar los reyes el mayor número de oro y de riquezas, entre muchas otras. Esto que yo les planteo, esto que retomo como una idea central, es justamente cómo las polis tienen un cimiento de unidades administrativas que tenían un ejemplo dado de una actividad al interior, pero los griegos no fueron los primeros que habían hecho esto para cimentar su idea de ciudad-estado o la historicidad de esa idea de ciudad-estado. Previo a ello, ya existía, por ejemplo, la idea dada de los egipcios en lo que llamaríamos el Egipto Alto y el Egipto Bajo, donde los nomos, en este caso la separación de las actividades que se tenían en el Nilo, en la parte alta y parte baja, también tenían justamente dadas o establecidas las tareas que permitían que Egipto surgiera como una gran civilización. En este caso quisiera entonces dejar muy claro que el cimiento del Estado no es una condición que surja como algo que no tenga una explicación, sino más bien que el Estado surge a través de las primeras civilizaciones que le van dando sentido y forma. En el caso de Grecia, no fue más que un cimiento de lo que sería Egipto, y prácticamente todos los grandes pensadores griegos conocieron Egipto. Solo pondré dos ejemplos aquí, y propiamente ustedes tendrán que hacer una investigación sobre todos los grandes pensadores que acudieron a Egipto y de ahí retomaron grandes estructuras del pensamiento. El primer gran pensador, que fue nombrado uno de los 7 sabios, llamado Tales de Mileto, él decía que el agua era justamente el elemento que permitía que la humanidad o que el hombre pudiera existir. En este caso, cuando nosotros buscamos a Tales de Mileto, entre sus grandes investigaciones y aportes que hizo a la filosofía o a la ciencia, encontramos que él ya había visitado Egipto, y en Egipto se había dado cuenta de que para que esa civilización pudiera existir, los grandes ríos, como lo fueron en este caso el Nilo, y como lo fueron en Mesopotamia el Tigris y el Éufrates, hicieron que las grandes civilizaciones pudieran existir. Por eso es que él cimenta una teoría donde el agua es justamente el elemento primordial para que la vida pueda surgir. Por otro lado se encuentra Pitágoras, que Pitágoras establece en un pequeño triángulo la forma en la que se daría o se generaría una condición de la matemática enfocada al establecimiento de arrancar la estructura de la naturaleza para darle un sentido numérico y entonces poder dar una representación que no generara una condición repetitiva en el pensamiento humano. Entonces, esto hace ver que en el caso de Pitágoras también bajo la estructura de un triángulo se dio cuenta de la perfección que se había dado ya en Egipto. Entonces, estas dos civilizaciones tuvieron también un pasado, y ese pasado, este es el de mayor valor o el de mayor apertura para los estudiosos del derecho, puesto que pareciera que en el caso de todos los profesores que hablan de la teoría general del Estado, el Estado nace con un Estado romano, mientras que en mi caso el Estado romano no es más que la herencia del Estado griego, y el Estado griego no es más que la herencia del Estado egipcio. Pero previo a la existencia de ello, y es aquí a donde quiero hilar a la idea de Roma bajo una última etapa,
que fue una representación de previas civilizaciones, Egipto también tenía a Mesopotamia como un ente que le dio vida, y Mesopotamia se encontraba dividida en 4 partes, que esas fueron las grandes civilizaciones que desde mi perspectiva hicieron que surgiera la idea del Estado tal y como la conocemos. En el caso de Mesopotamia se encontraba Asiria, Sumeria, Babilonia y los caldeas. Y estas 4 civilizaciones eran justamente las que le dieron forma o estructura a la primera llamada del conocimiento y a la primera estructura que hoy seguimos representando bajo la idea del Estado. En el caso de Sumeria, que se da como una de las primeras civilizaciones, estableceríamos que Sumeria fue la primera que a través de un rey llamado Sargot el Grande establece como forma de dominio a un ejército. Y es así como el Estado toma ese elemento y ese elemento lo lleva a la condición contemporánea que establece hoy que todos los estados con mayor fuerza, con mayor poder, sean los que tengan el ejército de mayor capacidad, de mayor amplitud, de mayor armamento. Eso no es una cuestión nueva o moderna como la pudieran llamar, sino es una cuestión que viene hilvanada o dada desde las primeras civilizaciones. Las leyes, por ejemplo, se creen que se dan en el sentido de la apertura de la condición romana en un estado. Sin embargo, las primeras leyes las podemos retomar en estas grandes civilizaciones, primero bajo un gran rey llamado Hammurabi, que él crea sus 282 leyes establecidas y dadas en un código que fue dado o labrado o estructurado sobre primero una madera y después sobre una piedra, para que así pudieran cimentar cuáles eran las características de las leyes que se tendrían que dar en este origen de las civilizaciones. En el caso de las tablillas del rey Asurbanipal, que fue el rey asirio, él establece cómo es que las leyes deben quedar establecidas, y él es el primer gran pensador que establece las leyes en tablillas o de forma estructurada, en una forma grabada que haga que no se le olvide a ninguno de los pobladores. Y en el caso último de Ciro el Grande es el que establece en Babilonia cómo es que a través de un cilindro, al interior de ese cilindro deben existir las leyes bien cimentadas o fundamentadas para poder crear el primer sustento de lo que sería la ley. Con esto que yo planteo, Mesopotamia, en Asiria, Sumeria, los caldeas y los babilonios, fueron aquellos que cimentaron las primeras estructuras del pensamiento que conformaron la estructura de un estado. Después nos iríamos con Egipto, que Egipto tendría una gran interpretación de la idea de un estado, pero el estado egipcio se establecía bajo una condición teocrática o bajo la idea del establecimiento de leyes a través de sus dioses, que fueron o que hicieron de este gran lugar una forma de concentración o de panacea para miles de civilizaciones que, lejos de atacar a Egipto, hicieron que se quedaran simbradas dentro de él. De esta forma, Egipto fue quien hereda a Grecia el conocimiento para poder cimentar a las polis, y después de las polis podríamos hablar, ahora sí, de hablar de un imperio, que es justamente lo que los romanos establecerían. Todo esto que yo planteo debe quedar muy claro en la idea de buscar un nuevo enfoque de la representación del Estado, dejando claro que los elementos que plantean los abogados desde una fundamentación dada bajo una condición utilitaria nos daría solamente que los elementos que ellos utilizan, llámese la población, el gobierno, el territorio y las leyes, estarían sujetos a un proceso histórico, y por ello y por consecuencia el teórico, el estudioso del Estado, el generador de información de un ente polisémico, complejo y tan diverso, debe ir creando una condición histórica que permita ir entendiendo el porqué del surgimiento de la estructura o de la forma llamada Estado. En términos claros y amplios,
tendríamos que decir que el Estado puede plantearse desde diferentes esquemas. Yo he pensado que en una primer parte el Estado debe verse de forma histórica. He pensado que el Estado debe verse de forma conceptual. He pensado que el Estado debe verse de forma multifacética y he pensado que el Estado debe verse como una estructura o como una forma de poder. Cada una de ellas debe tener una noción bajo una idea de crear una estructura o teoría del conocimiento nueva y amplia. Yo propongo que la historia en la apertura de la idea del Estado sea la más importante, ya que a través de cada una de las características que las civilizaciones nos fueron dejando se tengan grandes consideraciones de amplitud, y no solamente hablar de las civilizaciones que se encontraban dentro de lo que llamaríamos el origen de la estructura del pensamiento humano, sino también buscar todas aquellas civilizaciones que de alguna forma también acentuaron las características de lo que hoy llamaríamos el Estado-Nación. Por ejemplo, cerca de todas estas civilizaciones se encontraban también los llamados hititas, también se encontraban los llamados persas, también se encontraban los hebreos, también se encontraba Palestina, también se encontraba ya la India, también se encontraba China, también había una parte donde los indoeuropeos ya tenían ciertas acentuaciones o civilizaciones. Del otro lado del continente tendríamos a los incas y en la parte alta tendríamos a los mayas, a los olmecas, a los aztecas, a los yaquis, entre muchas otras civilizaciones que acentuarían la idea de generar una etapa donde el Estado tuviera que reflexionar si realmente este ente absorbe todo lo que las civilizaciones plantean como forma estructural de dar organización, o en realidad solamente están limitando y están dando ciertas aristas que permitan generar ciertas conclusiones generales que solamente limiten a la idea de lo que hoy planteamos. En la segunda parte quisiera que pensáramos quién fue el primer gran autor que habló del Estado y quién ha sido el último, a través de una cronología, a través de un orden secuencial. Después tendríamos que pensar cómo este Estado pasó por muchas etapas, desde el comunismo primitivo hasta lo que llamaríamos hoy el capital, con las pestañas del neoliberalismo, la globalización, el consumismo y el hiperconsumismo, de inicio a fin, y cómo en la última parte tendríamos que hablar del Estado bajo esta estructura de poder que ha hecho que las grandes estructuras de la sociedad estén sujetas a límites que solamente unos cuantos han dado a generar. Creo que por mi parte es una gran oportunidad de crear un nuevo discurso. Espero que a cada uno de ustedes les haya agradado este pequeño recuento. El tiempo no es el suficiente para hablar de cada una de las etapas y, por supuesto, la idea es abrir un debate abierto para que el Estado no quede sujeto o limitado. Quiero concluir con una frase de uno de los grandes pensadores que plantea al Estado bajo un referente único, que es Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que define al Estado como un jeroglífico arquitectónico, como una sociedad implantada o como lo que llamaríamos Dios real. Espero que en breve me hagan llegar algunas preguntas, cuestionamientos o pongamos en debate alguna de las ideas que planteo aquí. Mi nombre es José Pedro Bisuet López, así es como me pueden buscar en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Soy profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Universidad Humanitas y del Centro Universitario Valle de Anáhuac. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias.